Hola che, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Echen un vistazo general y ya les cuento de qué se trata. Hola che, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos hoy en el Memorial Soviético de la Segunda Guerra Mundial en Treptower Park, Berlín. Les voy a contar todo lo que significa este lugar, qué función cumple cada parte en esta increíble obra del realismo socialista y les voy a contar también cómo es posible que este lugar siga estando en pie aquí. Apenas cruzamos el arco triunfal vemos dos placas informativas que fueron colocadas en el 2003, ya les voy a contar por qué. Y esta la vamos a utilizar para ver cuáles son todas las partes que vamos a encontrar en este memorial. Nosotros estamos entrando por este arco y nos vamos a encontrar aquí con la Madre Patria, una escultura. Vamos a caminar hasta este portal que está compuesto por dos banderas y dos soldados. Aquí está el corazón del memorial que rememora tumbas. Aquí hay 8 sarcófagos de cada lado, que ya vamos a ver qué es lo que tienen, cuál es la historia que nos cuentan. Y aquí está el soldado enorme rescatando a una niña. Antes de pasar por el arco de triunfo de una de las entradas que están al lado occidental, les cuento por qué se eligió este lugar. Este lugar hacia fines del siglo XIX era un lugar en que se reunían los socialistas revolucionarios, es decir, los comúnmente llamados comunistas alemanes. Entre ellos, los más destacados fueron Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, asesinados cuando en 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, declararon la revolución. Y obviamente también uno de los motivos por los cuales se eligió este lugar es que forma parte de un gran espacio verde que da la dignidad y la tranquilidad que merece un cementerio. Ni bien atravesamos este arco triunfal, el memorial empieza a contarnos una historia. Nos metemos dentro de esa historia como si fuese que nos metemos en una película. Y por eso, para comenzar esa historia, el arco de triunfo, los dos arcos de triunfo, el del lado sur y el lado norte, en el lado occidental del memorial, tienen una frase grabada en alemán y en ruso. Esa frase dice: "Gloria eterna a los héroes que cayeron por la libertad y la independencia de la patria socialista". Mientras caminamos a la Madre Patria, una escultura en la cual les voy a contar un poquito más sobre el memorial, les cuento cómo estuvo integrado el equipo de artistas y profesionales de la construcción que ganaron el concurso en la época del estalinismo. Recordemos que estamos hablando de un memorial que forma parte de la arquitectura del realismo socialista. Y estos profesionales fueron el arquitecto Belopolsky, el ingeniero Valerius, el pintor Gorpenko y el escultor Yevgeny Viktoriovich Vucetich. Este escultor es muy conocido hasta el día de hoy, no solamente por sus trabajos en la época del estalinismo, en la Unión Soviética y memoriales como este, sino también por una escultura que
ustedes pueden ver, si visitan las Naciones Unidas, en el jardín de las Naciones Unidas hay esculturas y hay una de Vucetich. Aquí ya estamos llegando a la Madre Patria, una escultura que está ubicada entre los dos arcos de triunfo que marcan los accesos principales al memorial. Allí vemos el que yo no utilicé. Y la idea de esta escultura es transmitirnos el sufrimiento de la Madre Patria por todos los soldados muertos y los civiles también muertos en el esfuerzo de guerra. El objetivo principal de los artistas que hicieron este memorial fue combinar el dolor, el sufrimiento del sacrificio, lo oscuro de todo lo que significa la guerra, con la esperanza de la liberación. Y la mirada de la Madre Patria, si la seguimos, se dirige hacia el eje principal del memorial, que pasa atravesando un portal, que ya lo vamos a ver bien de cerca, y al final de todo hay un enorme soldado. Entonces, el colosal soldado del Ejército Rojo y la Madre Patria marcan el eje principal del memorial. Empecemos por los orígenes de este memorial, inaugurado en 1949. 3 memoriales cementerio fueron ordenados por la administración soviética, que se hizo parte de una porción de Berlín cuando la ciudad quedó dividida entre todos los aliados. Hubo una parte que quedó para la ocupación militar británica, otra para la francesa, otra para la norteamericana, y los soviéticos encargaron la construcción de 3 memoriales cementerios para conmemorar a sus caídos. Los 3 memoriales son el del Tiergarten, que vamos a visitar en otra oportunidad, el memorial de Treptower Park, y el de Schenhauser Heide. Estos 3 son memoriales que incluyen cementerios, porque aquí, alrededor de este memorial, hay enterrados soldados caídos en la batalla de Berlín. Pero hay por lo menos 9 memoriales más en la ciudad. Aquí estoy justo en medio de los 2 soldados que rinden homenaje a sus camaradas caídos en la batalla, y detrás de cada soldado vemos un enorme bloque de granito que es nada más ni nada menos que la bandera de la Unión Soviética. Con esto los artistas quieren demostrar, transmitir que la Unión Soviética respalda a cada uno de sus soldados y a cada uno de sus ciudadanos. Este memorial se inauguró el 8 de mayo de 1949 y para esa fecha ya estaban las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos muy mal, la Guerra Fría ya estaba madurando, por lo tanto, en esta inauguración no estuvieron ya presentes los aliados, como sí lo habían estado cuando se inauguraron otros memoriales, incluido el del Tiergarten, que lo vamos a visitar en otra oportunidad. De hecho, la inauguración de este memorial tuvo lugar solo 2 semanas antes de que fuese fundada la República Federal de Alemania. Y en octubre de ese mismo año iba a ser fundada formalmente la República Democrática Alemana, conocida como Alemania Oriental o Alemania Comunista. Este memorial, a diferencia del de Tiergarten, está dentro de lo que fue la parte comunista de Berlín. Y en la inauguración, la máxima autoridad soviética, que era por entonces el gobernador de la ciudad, era Alexander Kotikov. Y el día de la inauguración dijo la siguiente frase: en el centro de Europa, en Berlín, este monumento recordará permanentemente a los pueblos del mundo cuándo, por quién y a qué precio fue lograda la victoria. 80.000 hombres del Ejército Rojo participaron en la batalla final por tomar Berlín, y aquí están enterrados los restos de 7.000 de ellos.
entre el soldado gigante que está a mis espaldas y la madre patria que hemos dejado atrás, hay 500 metros y entre ambos vendrían a estar vigilando y rindiendo honor a los caídos, que son recordados por los rectángulos de césped que están a mis espaldas. Pero, como ya les dije, no están enterrados allí los 7.000 hombres que lucharon por Berlín, sino en los alrededores de este memorial. No tienen una sepultura individual. Sus nombres están inscritos dentro del mausoleo que forma la base del enorme soldado. Solo 4 hombres, que no sé cuáles son, si alguien lo busca en internet y quiere compartirlo en los comentarios está invitado a hacerlo, solo 4 tuvieron aquí una sepultura individual. Este memorial demandó 3 años de trabajo para ser inaugurado y en la construcción trabajaron cerca de 1.200 hombres, de los cuales 90 eran escultores. En el perímetro de los que son los rectángulos de césped vemos estas construcciones que se llaman sarcófagos. En el vocabulario del memorial se los conoce como sarcófagos y hay 16, uno por cada una de las repúblicas que integraban la Unión Soviética al momento de ser construido este memorial, porque hubo cambios. Y en esos sarcófagos hay en las caras internas grabadas una frase extraída de discursos de Stalin o de órdenes que Stalin enviaba a los comandantes del Ejército Rojo. Y en las caras principales de estos sarcófagos hay grabadas, esculpidas, escenas de la guerra, que están muy buenas. Vamos a recorrer cada uno de estos sarcófagos, vamos a compartir esas escenas y les voy a contar qué es lo que dice la frase. Y las escenas se repiten a ambos lados de este espacio que forma el corazón del memorial, porque de un lado están en alemán y del otro lado están en ruso. Vamos ahora a recorrer cada uno de los 8 sarcófagos que hay aquí a este lado, del lado en que están escritas las citas y las órdenes de Stalin en alemán. Vamos a recorrer cada grabado que hay en sus caras principales, pero antes les quiero dar una clave para poder darle un contexto histórico a las frases sacadas de discursos de Stalin o de órdenes enviadas a los comandantes del Ejército Rojo. Para entender toda la guerra desde el punto de vista de la Unión Soviética, la Gran Guerra Patria, hay que tener en cuenta 3 periodos, o 3 periodos históricos que tienen que ver con el ataque por parte de Alemania, cuando parece que va a entrar como un cuchillo caliente en una barra de manteca, el momento en que ese ataque es detenido, casi a las puertas de Moscú, y el momento del contraataque soviético. Los nazis lanzaron la Operación Barbarossa el 22 de junio de 1941 y el 5 de diciembre de ese año fueron detenidos a las puertas de Moscú. Desde ahí comienza una etapa de estancamiento. Lo más característico de la etapa de estancamiento en la guerra es el sitio de Stalingrado, que comienza el 23 de agosto de 1942 y se libera Stalingrado el 2 de febrero de 1943. Desde ese momento se sabe que la suerte en la guerra ha empezado a cambiar definitivamente. Y la gran contraofensiva soviética, llamada Operación Bagration, fue lanzada el 22 de junio de 1944, la misma fecha en que los nazis habían invadido la Unión Soviética traicionando el pacto de no agresión, el llamado pacto Molotov-Ribbentrop. Bueno, ahora que les expliqué estas 3 etapas, podemos entender que este primer grabado tiene que ver con el ataque a traición por parte de la Alemania de Hitler a la Unión Soviética. Y la frase dice lo siguiente: durante 2 décadas el Ejército Rojo protegió el pacífico trabajo de reconstrucción del pueblo soviético, pero en junio de 1941 la Alemania de Hitler rompió su palabra e invadió el país. Por la brutal y sinvergüenza violación del pacto de no agresión, el Ejército Rojo fue forzado a ir al campo de batalla para defender la patria.
En esta imagen podemos ver el ataque sorpresivo por parte de la Alemania nazi. El avión está impresionante y no se ve que el pueblo tenga defensa, porque de hecho la Unión Soviética tenía el pacto de no agresión y hasta el último día, hasta el mismo día de la invasión, había relaciones comerciales entre Alemania y la Unión Soviética. Y Stalin fue tomado por sorpresa de manera absoluta. Tardó varios días en poder dar un discurso. Miren qué buenas están hasta las caras de las personas. Les recuerdo que Stalin llamaba a los escultores de almas. En este segundo sarcófago ya podemos ver escenas que tienen que ver con la resistencia de los pueblos invadidos que eran víctimas de lo que los nazis llamaban la teoría del espacio vital. Los nazis invadieron el este convencidos de que podían matar, esclavizar y exterminar a razas inferiores. Los sinvergüenzas hitlerianos se propusieron esclavizar o exterminar a la población de Ucrania, Bielorrusia, los estados bálticos, Moldavia, Crimea y el Cáucaso. Nuestro objetivo es claro y noble. Queremos liberar la tierra soviética. ¿Se acuerdan que les dije que los que diseñaron el memorial intentaban combinar lo oscuro de la guerra con la luz y la esperanza de la liberación? En las primeras escenas, obviamente, el ataque sorpresivo alemán lo que deja es una población indefensa, llorando a sus muertos, resistiendo también en los bosques, pero llorando a sus muertos. El recorrido nos va a ir llevando imágenes relacionadas con la esperanza y la liberación. La frase en el tercer sarcófago dice lo siguiente: el éxito del Ejército Rojo habría sido imposible sin el apoyo del pueblo, sin el trabajo sacrificado del pueblo soviético en las fábricas, en la industria del acero, en las minas de carbón, en el transporte y en la agricultura. Las municiones, los cascos, todo es producto de la población civil. Nos vamos acercando al cuarto sarcófago y la frase está sacada de órdenes que Stalin envió a los comandantes del Ejército Rojo, en la que cita a hombres héroes de la historia rusa. Y dice lo siguiente: una gran misión liberadora ha sido confiada a ustedes, que el heroico linaje de Alejandro Nevsky, Dmitri Donsky, Kuzma Minin, Dmitri Poyarsky, Alejandro Sukhorov, Mikhail Kutuzov los inspire en esta guerra, que la victoriosa bandera de Lenin les dé fuerza. Los relieves que siguen tienen que ver con la etapa en la que ya se quebró el impulso de la invasión alemana, ya se ha liberado Stalingrado y por eso las esperanzas están renovadas. Los heroicos defensores de Moscú y Tula, de Odessa y Sebastopol, de Leningrado y Stalingrado, dieron ejemplos de infinita valentía y disciplina. La determinación y la victoria de estos héroes guían al Ejército Rojo. Aquí los relieves tienen que ver con que Stalingrado ya ha sido liberada y otras tantas ciudades han sabido resistir al invasor. Ya nos estamos acercando a la liberación. Y la cita que acompaña el sexto sarcófago dice lo siguiente: el Ejército Rojo tiene un noble y sublime objetivo de guerra que inspira heroicas hazañas. Esta es también la razón por la cual la guerra patriótica produce miles de héroes y heroínas en nuestro país, que están preparados a ir a la muerte por la libertad de su patria. En el séptimo sarcófago ya lo que hay es una celebración de la victoria total. La cita del séptimo sarcófago tiene que ver con la superioridad de la ideología comunista. Y dice lo siguiente: la ideología de igualdad de todas las razas y las naciones,
que tiene base en nuestro país, la ideología de la amistad del pueblo, ha obtenido la total victoria sobre la ideología fascista de Hitler, del nacionalismo bestial y el odio racial. En el último sarcófago, en el que se celebra a los héroes, se recuerda también a los caídos, algunos combatientes militares, otros civiles, y, como les había dicho, el objetivo de los creadores del memorial es combinar lo sombrío y triste de la guerra con lo luminoso de la esperanza y la liberación. En el octavo y último sarcófago dice lo siguiente: eterna gloria a los héroes que cayeron en la lucha por la libertad y la independencia de nuestra patria. El gigante soldado está cargando a una niña en brazos y está destruyendo con su espada una esvástica del nazismo derrotado. Hay una historia literal, supuestamente está basada en la historia de un sargento que rescató del fuego de metralla a una niña alemana, pero obviamente está toda la simbología que imprimieron los artistas a su trabajo. Según el testimonio del general Vasily Chuikov, un héroe de Stalingrado y de la conquista de Berlín, la historia tiene que ver con el sargento Nikolai Masalov, que fue uno de los que tomó parte en la conquista final de Berlín y supuestamente rescató a una niña del fuego de metralla. En realidad, si esa historia es cierta o no, es un dato secundario. Seguramente muchos soldados rescataron a muchos niños, pero lo interesante y lo más importante, considerando que este es un memorial del realismo socialista, es que esa niña representa a la joven Alemania, que en la narrativa de lo que va a ser la Alemania democrática, toda la narrativa comunista, es la historia de la llamada la otra Alemania, una supuesta Alemania antifascista que resistió al nazismo y que renació en la Alemania comunista. Pero hay otra cosa más relacionada con el soldado, y es que está parado en una especie de colina que tiene que ver con los llamados kurgan o kurgan, que eran las sepulturas prehistóricas utilizadas en los territorios de Rusia y Ucrania. Con lo cual este soldado tiene por debajo de sí toda la historia milenaria de los pueblos que le han ganado la guerra al nazismo. El soldado, sin incluir su base, mide 12 metros. Hablemos ahora del lugar que ocupó el memorial soviético de Treptower Park mientras duró la República Democrática de Alemania. Este lugar sirvió para traer en excursiones a las juventudes comunistas, para realizar actos, ceremonias que eran parte del programa educativo de estudiantes de distintos niveles o de las juventudes comunistas, pero fue también este lugar la sede de visitas diplomáticas o actos políticos. Por ser parte del sistema educativo y de la narrativa de la Alemania antifascista, este memorial quedó arraigado en la identidad de los pobladores de la Alemania democrática y sobre todo en los pobladores de la parte este de Berlín.
Eso fue importante para que el memorial pudiese sobrevivir a los días posteriores a la caída del muro de Berlín. Este memorial tuvo mucho éxito en haberse transformado en símbolo de la lucha contra el nazismo, a punto tal que una vez caído el muro de Berlín, no fue atacado como sí lo fueron, por ejemplo, el cuartel general de la Stasi, la policía secreta, que se había transformado en un símbolo de la opresión, u otros edificios gubernamentales. Pero este memorial no, fue respetado, se había transformado en un símbolo de la lucha antifascista. No solo eso, sino que el memorial pasó a ser también un símbolo de la amistad ruso-alemana. A pesar de que no fue atacado en los días posteriores a la caída del muro de Berlín, sí fue vandalizado y se pintaron algunos grafitis en los días posteriores a la reunificación de Alemania. Sin embargo, hubo una manifestación de más de 250.000 personas rechazando esos actos vandálicos y proclamándose contra la derecha radical. Esa manifestación contra los actos vandálicos fue llamada por los partidos políticos que aún quedaban en la parte este de Alemania. Sin embargo, tuvo una adhesión muy popular, lo que demostraba que era realmente extendido el sentimiento de que memoriales como este debían ser respetados. En 1990, Alemania y Rusia firmaron un acuerdo de buenos vecinos y como parte de ese acuerdo de buenos vecinos se firmaron tratados para el mantenimiento y la preservación de los memoriales y los cementerios, porque cada uno tenía en territorio del otro país memoriales y cementerios construidos durante tiempo de ocupación. Los tratados de buenos vecinos y de preservación de memoriales hacen posible que toda esta gente y millones de personas a lo largo de cada año aprendan la historia que han atravesado los pueblos. Por eso, en mi opinión, es buenísimo que se preserven, a diferencia de como ha sucedido en otros países hoy en día a raíz de la guerra en Ucrania, que han sido removidos memoriales soviéticos. Al margen de qué es lo que rememora cada monumento, cada memorial, me parece importantísimo que se preserven. Los invito a dejar en los comentarios si hay algún memorial o monumento en sus países que esté bajo una controversia o que se haya removido para que nos enteremos y compartamos el conocimiento. Pero el Tratado de Buenos Vecinos firmado en 1990 y los convenios para la preservación de los memoriales no terminaron con las controversias por lugares como este. En 1996 se abrieron de nuevo las controversias por qué hacer con los memoriales soviéticos en Alemania. Dentro del Partido Demócrata Cristiano había sectores que decían que había que eliminar todas las frases y las referencias a Stalin inscritas en los memoriales o como aquí que están grabadas en los sarcófagos. Pero dentro del mismo Partido Demócrata Cristiano había quienes decían que había que demoler por completo este memorial. La posición más extrema se basaba en que Stalin era un dictador responsable del asesinato de miles de personas y que no podía hacerse honor a su figura en el suelo alemán. Los debates continuaron y en 1998 se inclinó la balanza hacia preservar los memoriales porque llegaron al poder los socialdemócratas. Les recuerdo que hasta 1999 la capital estaba en Bonn, no estaba en Berlín, para que se ubiquen también de que se estaban teniendo estos debates, estas discusiones en un mundo completamente distinto al que conocemos hoy. Y para Alemania la capital todavía no había sido mudada nuevamente a la Berlín reunificada. Otro de los grupos que formaba parte de las controversias eran los veteranos de guerra, que tenían que soportar en su país un monumento prácticamente a Stalin o sus frases y demás. Al final, lo que se acordó en el año 2003 fue el poner en contexto todo lo que es este memorial y otros memoriales que hay en suelo alemán, y por eso es que encontramos placas informativas. Las placas informativas fueron la solución de compromiso
y fueron el resultado de que de alguna manera se impuso la posición socialdemócrata. Ellos decían que había que confiar en que el visitante de estos lugares sea una persona lo suficientemente educada e inteligente para distinguir entre lo que era propaganda soviética de aquellos años, con todas las frases que enaltecen a Stalin como un gran estratega y como el inspirador de las victorias del Ejército Rojo, y los hechos históricos, porque es un hecho que el Ejército Rojo liberó a Europa del nazismo junto a los aliados. Como resultado de las controversias por cómo había que contar la historia que este memorial contaba a la manera del realismo socialista soviético, se colocaron 8 placas. Vemos 3 aquí a mis espaldas y otras 3 a este lado. Esas placas lo que hacen es poner el memorial en contexto y relativizar todo lo que aquí se pueda contar sobre Stalin y la Unión Soviética, confiando en que cada visitante pueda discernir entre lo que fue propaganda soviética y lo que son los hechos históricos. En mi opinión hicieron un trabajo bastante bueno porque, como ustedes pueden ver, la gente se informa de qué es lo que viene a ver. Todos tratamos de buscar información, vivimos en una época de información, no es que vemos un monumento y nada más, sino que nos acercamos aquí. De hecho, mucho de lo que les conté ha salido de placas como estas. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos, que me ayuda un montón. Un gran abrazo. Chau, chau.